tardes, muy buenas noches. Nuestro programa Diálogo Regional llega a ustedes gracias a la cadena integrada por la señal 55 de Telefónica del Sur, de Décima TV, toda esta cadena integrada también, como les dije, por señal 55 Telefónica del Sur, señal 52 Inet Américas, canal 2 BTR para la ciudad de Ancud, señal canal abierta, canal 8 para la ciudad de Castro y alrededores, la misma situación para Ancud, señal canal 9, señal abierta, también para los sectores urbanos y rurales de nuestra comuna. Nuestro programa, amigas y amigos, siempre trata de traer a los mejores invitados para que nosotros recibamos información. A través de la conversación usted va recibiendo información y va interactuando entre sus pares luego de recibirse esto. Sin duda, muchas veces en nuestro programa se ven dificultades de traer a personas de otros lados justamente porque geográficamente estamos muy diseminados en la región de los lagos y cuesta traer gente que haga el sacrificio de venir a grabar este programa en nuestra ciudad. Dicho eso, también nuestro programa, por supuesto que está preparado para entregar un homenaje, amigas y amigos, referente a la tragedia que afectó a la región de los lagos. Me refiero a la catástrofe sucedida en Villa Santa Lucía, en donde existe un número indeterminado aún de víctimas fatales. Digo indeterminado aún porque hay muchos desaparecidos y que no han sido encontrados. Entonces todavía no vamos a hablar de cifras de muertos porque hay que guardar el debido respeto por las familias que están sufriendo en esta situación. También quiero aprovechar las ondas televisivas de este canal amigo para hacer un homenaje a dos colegas que son funcionarios de la Dirección de Vialidad de la región de los lagos y que uno de ellos lamentablemente está confirmado ya su fallecimiento en este alud que arrastró más de la mitad de la Villa Santa Lucía. Don Sergio Bolninsky Rodríguez, quien era en su trabajo laboratorista vial y trabajaba en el sector de Villa Santa Lucía, y justamente el campamento de vialidad fue arrasado por esta alud. Lamentablemente él falleció y afortunadamente, entre comillas, para su familia, su cuerpo fue encontrado. En dicho campamento también estaba alojado un matrimonio de vialinos, antiguos funcionarios de nuestro servicio. Me refiero a Gladys Parragués, quien fue trabajadora administrativa por mucho tiempo en el Laboratorio Regional de Vialidad en la ciudad de Puerto Montt, y que por opción de vida decidió trasladarse a Chaitén, y en este caso, luego de la tragedia también de la erupción del volcán, se asentaron en Futaleufú y andaban en comisión de servicio terceavo día en Villa Santa Lucía. Sucedió esto y lamentablemente a esta funcionaria Gladys Parragués y su esposo Gastón Sánchez fueron arrasados y arrastrados por este alud. El esposo logró salvarse con múltiples heridas, pero logró sobrevivir. Pero lamentablemente ella no podemos decir que ha fallecido porque no ha sido encontrada. Pero las esperanzas, bueno, que es lo último que se debería perder, indican que la lógica de repente en situaciones como esta es muy difícil de que ella sobreviva. Quiero aprovechar esta casa televisiva y su voluntad, amigos, para rendirle un homenaje a estos dos colegas en esta ciega situación, y principalmente a su familia y a la familia vialina de la región de los lagos, en donde llegamos, y sabemos que nuestro programa es muy visto y muy sentido, muy escuchado. Así que vaya para ustedes, amigos, un fraternal saludo de apoyo, un fraternal saludo de ánimo en estos momentos que golpean a nuestra institución.
Gracias por escuchar este pequeño homenaje que quería rendirle a estos dos colegas y decirle a nuestros colegas que tengamos valor, paciencia, que algún día nos encontraremos todos en el mismo lugar. Bien, amigos, dicho esto y aprovechada esta situación, yo quiero entrar en materia en este programa. Para esta ocasión he invitado a dos personas que son de la misma comunidad pero piensan distinto. Pero no por pensar distinto van a cerrarse la puerta, a darse de manotazos, no, sino la idea es conversar, porque se trata de esto. Diálogo regional se trata de dialogar, de conversar, de debatir, de intercambiar posiciones, de encontrar puntos en común y seguir avanzando, porque esa es la forma de construir un nuevo Chile. Me refiero a mi izquierda, tengo invitado a mi gran amigo Federico Krieger, quien es consejero regional electo por Chiloé. Así que bienvenido a nuestro programa, Federico. Y más a la izquierda aún se encuentra José Manuel Muñoz, quien es secretario del Partido Socialista de Chiloé. Así que a ambos muy bienvenidos a nuestro programa y que podamos construir en conjunto, ¿cierto?, las ideas, los objetivos que deberían orientar a nuestra sociedad luego de esta elección que vivimos el último fin de semana y que dio como ganador a quienes ustedes saben, ¿cierto?, Sebastián Piñera como presidente por 4 años más. Dicho eso, muy bienvenidos a ambos a nuestro programa. Muchas gracias. Muchas gracias. Y entrando en materia, realmente fue una sorpresa la diferencia, José Manuel, la diferencia que se dio entre uno y otro candidato en esta elección. O sea, definitivamente provocó sorpresa el contundente triunfo que tuvo Sebastián Piñera sobre Alejandro Guillermo. Sí. Un análisis bien... Sí, mira, la verdad es que nosotros, ya pasada la elección, claramente hacemos nuestras propias autocríticas de la situación vivida y claramente a uno le sorprende la cantidad de diferencia que se estableció. Entonces, en ese sentido, nosotros empezamos, claro, a hacer análisis desde lo personal y el día de mañana lo más probable es que hagamos ya el análisis desde lo colectivo, en conjunto con los compañeros partidarios, no sé, los demás partidos imagino que igual harán lo mismo. Sabíamos más o menos la cantidad de votos que podía obtener el candidato de la derecha, en este caso el presidente electo, pero hay una cantidad de votos importantes que se sumó y ese es el análisis que tenemos que hacer, ver por qué esa cantidad de electores se fueron hacia una opción que nosotros tanto cuestionamos. Y como te digo, hacer el análisis desde ese punto de vista, o sea, desde la diferencia que se dio la sumatoria de la primera vuelta entre el mismo presidente Piñera y el candidato Kast. Hay una diferencia entre esa sumatoria y lo que sacó, entonces ahí es donde tenemos que hacer la fuerte crítica de dónde salieron esos votos. ¿Y por qué? O sea, y aumentó el universo de votantes, aumentó la gente que fue efectivamente a votar. Entonces eso llama la atención. ¿Hay otro nivel de participación en el tema? Yo no sé, no sé si el nivel de participación tiene que ver, yo creo que en la segunda vuelta claramente cada uno de los dos candidatos adoptó distintas posturas respecto a la forma de hacer campaña. Y en el caso de la derecha, en este caso, jugó, yo creo que a favor, y que considero que una mala forma de hacer política, el tema de la campaña del terror. Entonces, el hecho de que se nos denominara como Chilezuela, yo creo que causó efecto y jugó a favor, en este caso, de la candidatura del presidente Piñera. ¿Coincides con el juicio? No precisamente, yo quiero partir primero solidarizando con las expresiones tuyas referentes a la catástrofe de Santa Lucía y Chaitén, y centrándome en el tema que nos convoca, quiero señalar también el agrado de estar compartiendo esta mesa junto a Manuel y junto a tu persona, Francisco, y poder saludar a la comunidad y decirles algunas expresiones que
con motivo de lo que nos convoca. Yo la verdad que, y lo dije antes, yo esperaba que nosotros nos fuera bien, y nos fuera muy bien, comparativamente con esto de que estábamos ahí, qué sé yo, que nos sirvió eso para que nuestra gente también se reactivara. Claro, se motivara a asistir y asumir. Nosotros teníamos, ustedes bien saben, parejo, un 40 y tanto % en todas las encuestas. Esto significó que en lo que era fue notorio, ya había una señal potente en la primaria, posteriormente en la primera vuelta. Se sabía que la teníamos ganada, eso se estaba claro, pero eso también desmotivó a muchos a decir, no, pues si la segunda, si esto se mantiene, nosotros vamos a estar. ¿Y qué es lo que fue clave para nosotros? Clave fue que la centro derecha, como se quiera llamar, se unió y tomamos una referencia de lo que históricamente hacía muy bien la Concertación, ¿no? Nosotros fuimos capaces de juntarnos, de cohesionarnos, de tener un solo programa. Después de la primera vuelta, aquellos que no estaban con Piñera en este caso, como fue Kast, que representa un sector de extrema, digamos, derecha, y de grupos que no son tan de extrema también, y lo que era el Guaso Sandón, digamos, que siendo más díscolo, digamos, pero sí teniendo un cautivo, en algunas comunas emblemáticas de Santiago, una cantidad importante de gente que se alinearon. Y esto hubo aquí una cosa que a veces le falta mucho a la política, que es la generosidad. Cuando el que está ganando convoca, van, se ponen de acuerdo, aceptan, modifican, y dejamos esas posturas muy sesgadas, muy personales, que le hacen mucho mal a la política en el país. Y yo creo que el éxito nuestro fue que fuimos capaces de convocar, fuimos capaces de reagruparnos, fuimos capaces de tener un solo programa y tener un líder que tenía ciertas cualidades. Ustedes bien saben la cantidad de ataques de todo tipo que tuvo, digamos. Sin embargo, él fue creciendo, es una persona que tiene liderazgo, que tiene capacidad, que tiene experiencia, que tiene una serie de atributos que hoy día al país le hacen falta. Y yo creo que uno, cuando mira hacia la otra parte, uno dice, claro, este es un gobierno de reformas, que ninguna de las reformas tuvo un impacto importante que pudiera decir, con esta reforma dimos un salto, digamos, en el caso pudimos incrementar, pudimos crecer. Y esa división, primero, que salen de la Concertación, de un gobierno en lo económico bien planteado, con falta de empleo, la democracia cristiana jugó un rol importante. Creo que lo que hizo la candidata de la ADC, hizo un llamado de atención importante cuando fallece Elwin, en términos de lo que se quería del político, y ella jugó ese papel como para tratar de, por lo que yo entiendo, de replantearse, digamos, en la política, de una cosa que nos ha hecho tanto daño, que es la corrupción, que nos empaña a todos, y que ha sido muy lamentable para nuestro país, que teníamos trazas de ser un país diferente dentro del concepto latinoamericano. Y eso nos está penando, y dieron origen a que otros se marginaran, la abstención, en que se segregaran. La prevalencia de la nueva mayoría del Partido Comunista creo que no le hizo bien al gobierno y actual, y creo que la división misma interna en los liderazgos, un candidato que no tenía ni la talla ni el peso que tiene Piñera, con todo el respeto que se merece el candidato, creo que en definitiva su discurso medio blando, digamos, medio no muy claro en algunas materias, que quedó en evidencia, y precisamente la fortaleza se contraponía con el candidato nuestro, que pintaba bien. Entonces creo que se dieron las condiciones para que saliera bien. Yo creo que se respetó ese para mí las elecciones fueron dos. La primera vuelta fue una y la segunda fue absolutamente diferente. Y referente al Frente Amplio, que es una cosa más híbrida, yo creo que ahí yo quiero rescatar y decir lo siguiente. Beatriz Sánchez
sale al concierto de la política, yo creo que por un chispazo, por un golpe de gracia, porque ella era una periodista de la red. Por una encuesta. Que se valoraba muy bien, que era muy seria, muy objetiva, muy clara, rajaba vestiduras, pero siempre con un equilibrio, nunca manifestó una tendencia, por lo menos yo nunca lo percibí así. Y creo que hubieron grupos más ideologizados, digamos, más de izquierda, más diferentes, que corresponde un poco al nacimiento de los pingüinos, digamos, donde aparecen estos liderazgos jóvenes, que en el fondo encuentran aquí donde sumarse. Pero en definitiva había mucha gente que no necesariamente piensan igual. Era un grupo muy heterogéneo, todavía yo creo que no son un conglomerado de peso, y creo que si los partidos tradicionales hacen bien la pega, y yo creo que una cosa que dijo Piñera, que lo dijo la primera mandataria, la presidenta, aquí hay que construir país, aquí hay que ser generosos, aquí tenemos que sacar adelante, rescatar lo bueno y no seguir pensando como muchos lo hacen de los políticos, que es tradicional, de borrar con el codo lo que alguien escribió con la mano. Yo creo que hay que valorar eso, y yo creo que aquí el gran ganador fue el que lo hizo bien la pega en esta oportunidad, y era el mejor candidato, como fue en la anterior elección, cuando nosotros las divisiones, los liderazgos políticos, salió Golbo, después salió Paulo Longueira, después salió todo arrancando con su pedazo. Claro. Y la verdad que creo que fue una catástrofe, y llevamos la peor candidata que pudimos llevar, y creo que no hubo nada de generosidad, no hubo nada de unidad, cosa que en este momento lo revertimos. Eso pudiera decir en una primera vuelta. Sí, es lo mismo que le pasa al conglomerado de la nueva mayoría, al Frente Amplio. Mira, concuerdo plenamente con lo que dice don Federico, porque si nos damos cuenta, esta elección partió mal desde su origen en la toma de decisiones de quienes iban a ser los candidatos, porque ahí se produjo un desorden. Las formas en que se sacaron a los candidatos, lo más probable que no fue la más correcta. La forma en que salió Lagos, por ejemplo, yo lo consideraba un buen candidato y lo sigo considerando un buen político, incluso me atrevería a decir un poco mejor que de lo que hubiese sido con Alejandro Guillé. Y en ese sentido concuerdo, como decía, con lo que decía don Federico con respecto a la unidad, porque las dos últimas elecciones que se dieron presidenciales, tanto la derrota de Evelyn Matei como la derrota de Eduardo Frei en 2009, tienen que ver justamente con no haber estado unidos. Claro, entonces, cuando llegó Michelle Bachelet en 2013, logró esa unidad y logró que el Partido Comunista se integrara a la concertación, formando la nueva mayoría. En este caso se provocó lo contrario, la división. Salió la DC por su parte, por su lado. Las críticas de todos los candidatos de centro-izquierda iban más apuntados hacia nosotros mismos que hacia el candidato de derecha. Por lo tanto, esa es la autocrítica que nosotros nos hacemos fuertemente, y nosotros, a contar del día 18 de diciembre, ya estamos viendo de que en lo posible nuestro conglomerado logre unirse en virtud de una próxima candidatura presidencial para derrotar nuevamente a la derecha. Y yo creo que de aquí en más, en el transcurso del tiempo, yo creo que las candidaturas o los cupos presidenciales lamentablemente van a ir siendo muy rotativos. Yo creo que va a ir siendo de un lado y del otro de aquí en adelante. El Frente Amplio, por ejemplo, está apostando a las próximas elecciones a conseguir el mandato total, el poder total. Es decir, estamos hablando de candidato a presidente. Claro, y pero para eso es que necesita la unidad de la centroizquierda, y con el mensaje que entregaron ellos en esta vuelta, yo veo súper complicado un rol protagónico del Frente Amplio en los próximos años. Yo considero que Beatriz Sánchez no es una líder que represente en su mayoría el Frente Amplio, porque una vez que pasó la primera vuelta, salieron muchos liderazgos a emitir declaraciones. Entonces ahí se produjo un desorden. ¿Por qué? Porque ellos se reunieron como Frente Amplio, pero a la vez se reunían los partidos que participan del Frente, o los movimientos que participan dentro del Frente Amplio. Entonces salía uno a dar una declaración, salía otro a dar una declaración, salía el Frente Amplio, salía el candidato, salían los referentes.
Entonces, en ese desorden yo creo que una buena líder no hubiese dejado que pase eso. Sí. Yo creo que incluso más líder puede haber sido Marco Enrique Jominami en la irrupción del PRO en el 2009 que Beatriz Sánchez en la irrupción del Frente Amplio. Y yo creo que va por ahí. Yo creo que el error que se comete de no ser responsable con el país que quieren, yo creo que le va a jugar en contra los próximos años. Y van a seguir apareciendo muchos liderazgos de los referentes del Frente Amplio que van a empezar a chocar entre sí, yo creo. Porque ¿No da indicios eso como que hay una descomposición total de la izquierda chilena? sí, da indicios, claramente. Pero de eso tenemos que aprender, y de eso tenemos que... nosotros tenemos que valorar la irrupción del Frente Amplio, pero a la vez tenemos que tomar lecciones de lo que ellos proponen. O sea, cuando tú propones un programa de gobierno que es muy radical en las demandas sociales, en su práctica, las demandas sociales, la verdad es que da un poco de miedo, porque sí o sí los cambios se tienen que dar de manera gradual, pues si es una cosa lógica, es una cosa... Por ejemplo, el no más AFP, que es un tema actual en la actualidad, que conlleva mucho de sentido social. Por ejemplo, si analizamos el no más AFP de aquí a futuro, ¿cómo lo ven ustedes? Es decir, acá hay que rasgar vestiduras porque en el programa de Guillermo no más AFP. No, yo creo que ahí el cambio tiene que ser distinto, pues como te digo, los cambios son graduales en el tiempo, y yo creo que no basta con un solo gobierno, de hecho. Yo creo que es un cambio a 8 o 10 años, por lo tanto el no más AFP de manera radical yo creo que es súper complejo, además que sabemos el parlamento que tenemos un parlamento súper dividido, y que lamentablemente para nosotros está más unido del lado de la derecha que del lado nuestro. El tema no más AFP yo no lo veo tan radical y tan factible ahora ya, entonces yo creo que hay que mejorarlo. Ahora, yo escuchaba hoy día un video de un diputado Beloyo, ¿no? Que él, claro, da indicios de cómo mejorar el sistema de AFP, el modelo AFP. Entonces, en resumidas palabras, dentro del minuto que habla, lo único que dice es, para mejorar el sistema de AFP hay que cotizar más. Entonces, yo creo que esa no es la solución. O sea, aquí tiene que participar el Estado, y el sistema de AFP tiene que cambiar desde su génesis, pero, como decía, de manera gradual. Hay, por ejemplo, en Felices y Forrado, normalmente el que maneja Felices y Forrado, ¿cierto?, aparece dando siempre algunas pautas de cómo se podría mejorar el modelo de AFP. Entonces, llama la atención que de repente ningún ámbito político, ni de izquierda ni de derecha, se preocupan de eso, de retrotraer el modelo a lo que fue creado originalmente. Porque se dan casos patéticos, que el año, cuando subió Patricio Aylwin, se hace modificación al modelo, y es como privatizar más los fondos de AFP en el modelo. Luego sube Frey, también lo mismo, privatiza más. Luego sube Michelle Bachelet, también. Sebastián Piñera, otro tanto. Entonces, siempre van privatizando y para mejor administrar, entre comillas, los fondos de AFP, pero resulta que todo va en perjuicio de los mismos fondos de los afiliados. Claro. Entonces, ¿no será el momento que, por ejemplo, Sebastián Piñera pudiese retrotraer todo esto y volverlo a como estaba antes? Y que sería una sustantiva mejora a las pensiones, por lo menos un 30 o 40% más de pensiones. Yo no me atrevería a emitir un juicio sobre ese punto en particular, pero sí está claro, y tengo la absoluta convicción de que el sistema está colapsado, no funciona bien. El hecho de que tú ahorres más cuando tú tienes necesidad de vivir mejor es complejo, es difícil, prácticamente es imposible. O sea, uno no puede estar ahorrando toda la vida para el día que va a ser viejo si no sabe si va a llegar a ser viejo. Exacto. Por así decirlo. Ahora, yo creo que el tema es un temazo. Hay que desarrollarlo y hay que meterle cabeza y hay que hacerlo mejor y hay que buscar consenso. Queramos o no queramos, tenemos que sentarnos y conversar el tema para mejorarlo. Ahora, yo creo que es irresponsable cuando se dice no más AFP,
porque es muy fácil borrar las cosas, pero todas estas cosas tienen una génesis, tienen unos amarres, unos costos adicionales que dificultan las cosas hacerlas con una plomada, sí, o de un golpe y porrazo, como se dice. Entonces yo creo que es un temazo. Ahora yo quiero rescatar algo que tú comentaste y que fue una señal muy mala que dio, en el caso de uso, con todo respeto, el Partido Socialista le dio la espalda a un líder emblemático que fue uno de los, creo que es el candidato a la Concertación mejor evaluado en democracia, en esta nueva etapa de la democracia, que fue Ricardo Lagos. Y creo que él no se mereció el trato que tenían otros candidatos como Insulza también, qué sé yo, pero creo que se le dio la espalda y buscaron a uno que no tenía ninguna representatividad y que era de un partido prácticamente en extinción, con el perdón de los radicales, y para decirlo así grotescamente. Creo que ahí hubo un quiebre interior, fue notorio. Yo creo que es muy, las decisiones son muy de momento, son planificadas o proyectables. Entonces, en el momento en que se decidió por el candidato Guillén, el candidato Guillén estaba marcando mucho y era el candidato más competitivo con Sebastián Piñera en una eventual elección. Se decidieron la elección por una encuesta. Por lo tanto, claro, el hecho de la salida de Ricardo Lagos, yo concuerdo en la forma en que se hizo. Fue una muy mala forma, una pésima señal, porque perfectamente podría haber salido, pero podría haber tenido un rol súper importante en la campaña de Alejandro Guillén, y eso no fue así. Y de hecho el logrado una primaria ya causó una mala señal para nosotros. Pero si no me equivoco, Ricardo Lagos apoyó a Carolina Goy, que tampoco tuvo una proyección importante en votación para Carolina Goy. Sí, lo que pasa es que la DC también se produjo un quiebre interno, pues, si lo vimos de todo vimos el quiebre interno que se... Sí, yo creo que la puntería tiene que ir a unidad. Cuando se actúa por unidad, los conglomerados funcionan. Los conglomerados de los mismos partidos, es lo que conversábamos tras de cámara, o sea, dentro de los mismos partidos nos hacemos zancadillas muchas veces. Exactamente. Y si nosotros como partido o partidos no estamos unidos, claramente va a pasar lo que pasó. Sí. Y eso queda reflejado tanto en la elección anterior como en la yo no me olvido, claro, del 2009 aparece el liderazgo, ¿cierto? Que rompen todos los esquemas, como el caso de Marco Enrique. Claro, porque hasta esa altura los liderazgos siempre eran de derecha a izquierda, entonces no había un tercer liderazgo que hasta ese minuto, y lograr el 20% no es algo fácil, menor, claro. Tú lo comparas 2009 con ahora, está sucediendo algo parecido pero con otros líderes. Claro. Entonces hay una descomposición en la política que es tremendamente importante. Fíjate que la otra cosa que no es menor, yo siempre he sostenido y nunca me ha dado la razón la praxis, en el sentido de que aquellos que están involucrados en problemas serios, me refiero a senadores, diputados, que son los que han empañado junto a otras instituciones respetadísimas y muy importantes dentro de la sociedad chilena, ocurren estas cosas, digamos, de que siguen estando. Sí. Entonces Sí, yo pienso que, yo me acuerdo aquí cuando hubieron concejales que no pudieron asumir porque hicieron cosas indebidas, qué sé yo, bueno, desaparecen. Entonces viene la tentación de ocuparlos, de meterlos, de reflotarlos, y yo creo que eso daña a esta gente que no va a votar, que no se siente con la responsabilidad de asumir un rol más protagónico en los destinos, en el fortalecimiento de la democracia, de expresarse, porque sí, a todos nos gusta recibir los beneficios, los subsidios, toda esta cosa. Entonces yo creo que, yo confío en lo que ha señalado el presidente electo, en el sentido que si somos capaces de convocar y tener grandes acuerdos, porque en la práctica, siempre en las crisis, en los grandes problemas, ahí no hay medios pollos ni hay liderazgos de estos para un día, para 2 días, ni de cosas, sino que se dice lo que se va a hacer y se hace. Y cuando hay los consensos o los grandes consensos por las cosas que importan en este momento, imagínate, todo América Latina y el Caribe creciendo, y nosotros somos el único país que estamos como la mona. Sí. Estamos mal. Tenemos una carencia de empleo. Yo miro acá nuestro pueblo
y veo la calle Esmeralda que va al lugar de las elecciones lleno de vendedores ambulantes, que con mucho esfuerzo y sacrificio y dignidad van a hacerse las par de lucas para parar el día, o en Pedro Montt. O sea, y si no somos capaces de leer que eso está pasando y no somos capaces de solucionarlo, yo diría, bueno, ¿dónde están nuestros grandes liderazgos, nuestros grandes políticos para revertir esta situación? Entonces yo creo que uno de los temas importantes es cómo vuelve a crecer el país, porque con 1 o 2 puntos que vayamos para arriba vamos a poder financiar todos estos proyectos sociales. Aquí se ha querido también estigmatizar que el tema social es del Frente Amplio o es de cierto grupo de izquierda. Esto es de todos los chilenos. Sí. Aquí sin excepción alguna, todos tenemos nuestro corazón, nuestra forma de ver la pobreza, cómo poderla sacar adelante, y yo creo que importa crecer, importa generar empleo, importa hacerlo bien. Y para eso creo que los gustitos de algunos que históricamente lo han hecho, esto de tener candidatos o senadores o como se llaman los famosos diputados tanto tiempo, imagínense, es un tremendo riesgo, porque ellos se preocupan de ellos nomás. Ahora, cuando uno ve que dijeron no se va a gastar un peso, va a aumentar los parlamentarios en Chile, y ahora están pidiendo plata porque realmente lo que todos sabíamos que no podía ser así, claro, se hizo. Entonces errores como eso no se pueden cometer. Cuando yo veo la campaña de que aparecen los mismos que partieron con la mandataria, que después se cayeron, aparecieron ahí, ¿cómo se llama? Lizalde y otros. O sea, no pueden estar aquellos que han sido cuestionados. Sí. Todo eso lo cuestiona después la gente. Sí, ahí yo igual tengo cierto temor con respecto a ese tema, porque si bien es cierto, el presidente Piñera en su primer gobierno llegó con su grupo de ministros que en su gran mayoría eran personas más bien técnicas que políticos, y claramente no había ningún resultado, porque al año después tuvieron que aparecer las figuras políticas que hoy en día están súper cuestionadas. No olvidemos que hay muchos de los ministros o de los personajes políticos importantes cercanos al presidente Piñera que están siendo investigados, han sido imputados, formalizados, el caso de Pablo Longueira, el caso de Lorenz Goldborn, de Pablo Wagner, no sé, por el mismo caso el senador Moreira acá. Entonces yo tendría un poco de ojo ahí y temor con respecto a cuál va a ser el escenario que se le viene al presidente Piñera en la designación de sus ministros, de su equipo más cercano. Siendo más justos en ese tema de la corrupción, yo también nombraría del otro lado otro grande hito de la corrupción, el caso de Osvaldo Andrade, ¿cierto? Y la sospechosa implementación de la pensión de su señora, que es impresentable frente. Entonces todo eso va minando la credibilidad de la gente. Es lógico, eso es lo que lo hace mal a la política, y de hecho yo soy un enemigo del voto voluntario, porque ya nos damos cuenta de que es mucha la gente que no participa. No sé cuánto es el porcentaje, 50% participa prácticamente, claro. Es la que no participa, la que se abstiene, sí. Y yo creo que el voto voluntario es el gran enemigo nuestro. No, yo te diría el voto voluntario es el gran salvador de Chile. ¿Y sabes por qué? Porque es el termómetro en que vamos mirando cómo funciona la política. Porque si no hay participación, es porque la gente está desmotivada. No te olvides que en el tiempo de Salvador Allende, antes el nivel de participación era altísimo. Lógico. La participación que había, la gente participaba mucho, ¿no? Pero que tiene que ver con varios factores. Una, el tema de los cuestionados casos que se dan desde mucho tiempo. Además que hoy en día los ojos de la ciudadanía están mucho más alerta, o sea, están mucho más atentos a través de las redes sociales. Todo sale. Yo lo que creo personalmente, José Manuel, es cierto que nosotros tenemos que estar atentos frente a fenómenos de corrupción de cualquier naturaleza, vengan de donde vengan. ¿Sabes por qué? Porque es la única manera de que la gente te vuelva a creer el día de mañana en el mundo político. Pero ahora hubo un fenómeno. Chilezuela fue el gatillo, ¿cierto?, de que motivó a la gente a decir, ¿qué pasó? Fue el chip. Lo que le rompió un poco el esquema de la inercia ciudadana fue un poco Chilezuela. Oye, Chilezuela, ¿qué significa? Que vamos a ser como Venezuela. Y vemos cómo está Venezuela. Sí. Entonces, hay cosas
hay cosas que hay que considerar en esta... Pero como te decía, hay una serie de factores. En este nivel de participación ese es un que factor. tenemos. Ese es un factor. Y el otro factor es que claramente hace mucho tiempo, desde hace mucho tiempo hasta ahora, ya prácticamente la formación cívica no se da. Entonces, la gente joven, los niños, adolescentes, ya prácticamente no saben qué significa, no sé, un core. No saben cuál es su responsabilidad. Entonces es ahí donde hay que apuntar a la formación cívica, apuntar a lo que decía don Federico también, que es el tema de todos estos personajes cuestionados que vuelven a aparecer y son esa gente la que está causando, y de ambos lados, como dices tú. Sí. Esa es la... Y hubo cosas emblemáticas que acá no se investigó, por ejemplo, los 42 diputados que están implicados en el traspaso de fondos de Codelco a sus campañas. Sí. Entonces eso se quedó tapadito ahí, no salió, ni va a salir porque ya está fuera de los plazos. Así es. Don Federico también tocó un poco el tema económico. Yo creo que, claro, este gobierno quizás ha venido un poco a la baja o al estancamiento del crecimiento económico, pero igual Chile sigue siendo un país con un equilibrio económico importante, y el tema está en que la distribución de la riqueza en Chile es uno de los países más desigual. Estamos absolutamente de acuerdo. Entonces el tema de la distribución hay que manejarlo ahí, pero yo tampoco estoy de acuerdo en que se les meta la mano al bolsillo, como había dicho Guille, a los empresarios, sino que hay que trabajar de la mano con los empresarios de buena forma, o sea, no atacándolo, no diciéndole, ¿sabes qué? Traspásame esto, sino que haya más responsabilidad social. Haya más responsabilidad social detrás de eso, claro. Sí, porque... Fíjate que yo quiero tomar un tema, por ejemplo, cuando se criticó tanto la ley de pesca, que la evalúa la FAO, digamos, y encuentra ciertos parámetros muy buenos con los tiempos que se viven. Sin embargo, hay otros temas que no nos toca la región propiamente tal, pero con esto de las familias beneficiadas con la pesca de altura, digamos, fundamentalmente. Y la verdad que no se haya hecho nada en el actual gobierno está dando una señal. Sí. Porque yo espero que el día de mañana no tengamos pescadores artesanales. Yo pienso que deben evolucionar a una etapa superior. Yo pienso que tienen que vivir mejor, más dignamente. Y que imagínense cómo se trató acá en Chiloé el tema de la catástrofe con la marea roja. Fue vergonzoso. Todos solidarizamos, yo creo que Capitán Apache, pero al final nos hicimos el harakiri nosotros mismos. Sí. Y el gobierno, el más tonto al arco, vino para acá. Me gustaría que desarrolles un poco la idea de por qué debería terminarse con los pescadores, o sea, deberían evolucionar, ¿hacia dónde? ¿Cómo? Yo creo que el ser humano hoy día, y esto es un tema que tenemos que, cuando tú hablabas de tiempos pasados, donde había una gran participación, una gran componente social, yo creo que hoy día incluso es más, porque hoy día con estos aparatos electrónicos, con la internet, con las redes sociales, o sea, el mundo está tremendamente amplio y da para todo, y cualquiera puede decir. Yo ayer me entretuve como 2 horas en la madrugada tratando de ver qué opinaba la gente, y la verdad que uno rescata para uno algunas cosas, entre muchas cosas que son brutalidades las que se dicen, hay cosas muy importantes. Sí, hay cosas importantes. Yo te digo, ahí saltó, me acuerdo, un arquitecto dijo claramente, con los niveles de corrupción, ¿a dónde vamos a llegar? El que se organiza mejor, el que trabaja mejor. Yo creo que hay un tema que son dichos que son bíblicos y que nosotros sabemos. Tú ves la paja en el ojo ajeno, pero no la vida que tienes en el tuyo. Cuando tú atacas a otra colectividad y tú lo has hecho mal, el Frente Amplio critica severamente el por qué nos quieren echar la culpa a nosotros que ganó Piñera por nosotros. Y la verdad que pregúntenselo ustedes, le dice a la nueva mayoría, con todo lo que hicieron, y nombran una serie de cosas que yo no quiero repetirlas, porque creo que hay que mirar para adelante. Pero yo lo que veo que nosotros, el Frente Amplio, yo lo veo tendencia no a desaparecer, pero se va a desdibujar, se va a derivar por los liderazgos. Lo mismo que tú decías, Manuel. Van a haber distintas corrientes que no van a ser conejillos de India de unos par de líderes que surgieron en la calle con el pingüinazo, pero que son ellos hoy día los que quieren liderar algo muy ideologizado y que no conduce, porque no hay ninguna solución que uno vea para el país.
Y yo, por ejemplo, cuando veo el desayuno, cuando veo la actitud con la presidenta, con el electo candidato a presidente, o sea, se dijeron cosas y uno debería calar bien en la sociedad chilena cuando se dice, bueno, tenemos una constitución, hay mucha gente que participó, respetémosla. Claro. No significa que se va a copiar exactamente, pero habrá que seguir las etapas subsiguientes. Y para mí la prioridad está en el trabajo y yo creo que eso es importante. Y también estos que se oponen a todo, ¿no? O sea, oponerse a todo significa no hacer nada y mirarnos, digamos, un poco para adentro, ¿qué es lo que hacemos? Yo creo que hay que pensar y hay que echar a correr la imaginación, la creatividad, el optimismo. La ciencia tiene que jugar un rol, la tecnología tiene que jugar un rol, siempre pensando en las personas. Y yo creo que ahí tenemos un tremendo desafío. Yo coincido en eso también, sí, coincido que en eso que es un punto clave el hecho de pensar e incorporar tecnología, por ejemplo en el ámbito estatal. En el ámbito estatal se falla mucho en la tecnología. Se dice siempre que el Estado es mal administrador de recursos. El Estado es ineficiente. Es por eso que se favorece o se privilegia el mundo privado. Y sin embargo, tú te vas a la licitación y te vas a los costos del Estado y lo comparas con lo de la empresa privada, hay una enorme diferencia. Entonces hay un despilfarro de recursos gigantesco para entregárselo a la empresa privada en detrimento del Estado, de la tecnificación del Estado. Entonces yo creo que al Estado hay que respetarlo. Al Estado como ente regulador y hacedor de cosas, no solamente de ser mero espectador de cómo los empresarios se llenan los bolsillos. No, el Estado tiene que participar en hacer también las cosas. Esa es una economía pujante, bullente, el día de mañana, un Estado controlado, porque es la única manera de que todos seamos partícipes de una sociedad más justa. Entonces yo creo que en ese sentido cualquier gobierno de derecha que asuma tiene esa responsabilidad también, es recoger las inquietudes mínimas de la otra parte. ¿Por qué? Porque las dos partes representan a una sociedad, un país en el cual estamos todos insertos. Ahí don Federico tocó, bueno, el tema de la marea roja y del mal manejo que hubo por parte del gobierno y es algo que nosotros asumimos también. Nosotros hacemos una fuerte autocrítica a lo que fue el gobierno desde sus mandos medios, yo creo. No así en el fondo o en el trasfondo de las reformas que se tratan de impulsar, pero sí hay muchas cosas que nosotros quizás no potenciamos o quizás no lo dimos a conocer. Pero en el tema marea roja específicamente nosotros la autocrítica está porque ahí existe un desorden de los servicios, que no sabíamos a quiénes apuntar, a dónde estaba la solución, y también lo mismo que hablas tú respecto al tema de lo económico, el tema. Nosotros como FOSIS, por ejemplo, nos reunimos con muchas mesas de pescadores y decíamos, miren, nosotros tenemos tanta cantidad de emprendimientos para ustedes, y hablábamos de cifras. Entonces a la gente no les cuadraba porque decía, ¿por qué si a mí me dan 400.000 pesos, el beneficio en total es no sé, 1.000.000? ¿Por qué le decía yo? Porque la otra parte se le va a una empresa consultora que licita el tema. Entonces ahí es donde lamentablemente no fuimos capaces, como te decía, de potenciar ciertas cosas. Hoy día yo conversaba con el director y nos decía que nosotros tenemos un universo de beneficiarios este año alrededor de 5.000 personas entre el programa Familias, que es un programa que partió como siendo programa puente, después fue ingreso de tipo familiar, que son 3.000 familias más o menos, y el programa Yo Emprendo Semilla, que son un proyecto de emprendimiento. Y para esas 5.000 familias nosotros tenemos un gasto de alrededor de 7.000 millones de pesos. Nosotros lo hemos sabido potenciar dentro de las comunas, pero por ejemplo el CENSE, que es una empresa, un servicio de capacitación, podríamos decir, tiene un gasto de aproximadamente 18.000 millones para no sé, 15.000 beneficiados. Pero hoy en día, ¿quién reconoce eso en el CENSE? Si tú vas por la calle y dices, oye, hiciste un curso en el CENSE ya, pero no está reflejado a nivel comunal. Entonces por ahí es donde nosotros también fallamos. Entonces por ahí también va la autocrítica en ese sentido.
y es un punto vital el día de mañana para la política que puede instalar el nuevo presidente, ¿cierto?, de recuperar recursos desde el Estado, ¿no? ¿Por qué? Porque el Estado también, como te decía primariamente, administra mal los recursos. Súper mal. Muy mal. Entonces yo coincido en eso de que hay que acelerar una política pública que permita optimizar el uso de los recursos en el Estado. Más eficiente, claro. Hacerlo más eficiente. Porque definitivamente tenemos que reconocer lo que el Estado está muy equivocado en las cosas que se plantea muchas veces, porque lamentablemente se despilfarra recursos. Y eso es una realidad que vivimos. Es una realidad y como lo hemos mencionado en este programa, la gente se da cuenta ya. Sí. Ya no es como antes, que la gente prácticamente no sabía qué es lo que pasaba con los recursos públicos. Efectivamente. Hay una tremenda responsabilidad, espero poder hacer los mejores esfuerzos en este ámbito a través del Consejo Regional. Ahora, yo espero para Chiloé, digamos, que podamos convocar algunas mesas de trabajo que tengan que ver con el Chiloé que queremos, así como hay un país que queremos, nosotros un Chiloé que tiene que darse con todo lo que viene, replantearnos la doble vía, en el caso de Castro, el bypass que tiene que activarse, el caso del puente que también tuvieron 3 años perdidos, digamos, y con mucha argumentación de que salió esto otro. Yo creo que fue muy hábil el gobierno en eso, en el proyecto. Yo me acuerdo cuánto luchaste tú por los amigos del hospital, por lo cual yo también participé en eso, para conseguir, digamos, que sacáramos el hospital. Claro, hoy día finalmente nos tapan la boca, salió un hospital mucho mejor, pero ¿qué es lo que pasa? Que cuando se pudo haber construido el año 2012-2013, donde había asignación de recursos, no se hizo, se hicieron los desentendidos. ¿Por qué? Porque lo había puesto el gobierno anterior. Entonces yo creo que nosotros hemos perdido algunas cosas y tenemos que pensar ahora en cómo nuestra isla la proyectamos para que enfrente las etapas que vienen, conservando nuestro medio ambiente, potenciando nuestros recursos, valorando nuestros potenciales, nuestra historia, etcétera. Y yo creo que tenemos una tremenda tarea, y si el gobierno, yo espero, porque así se lo planteé a algunos parlamentarios tiempo antes de la campaña, en plena campaña, digamos, ¿no? Nosotros necesitamos un aliciente, un estímulo. Yo planteé cuando era candidato en algún momento el tema de la zona franca o la extensión, o recordando los beneficios que anteriormente tuvimos, que nos permita, digamos, ordenarnos, equiparar la cancha y generarles las oportunidades a nuestra gente de poder crecer y desarrollarse. Y yo creo que eso deberíamos discutirlo, deberíamos analizarlo, porque yo no creo en la propuesta del Frente Amplio, que todo lo vamos a ver en las bases y nosotros vamos a evaluar todo con una mirada de tribunales populares, poco menos, como lo plantearon ellos. Yo estuve en varios foros y así lo dijeron, así que no estoy mintiendo. Entonces yo creo que tenemos que pensar, ¿no es cierto?, que están los sentimientos, están las inquietudes, están las grandes demandas, pero también están aquellos que tienen los elementos y las herramientas para decir, bueno, lo vamos a hacer por esta vía y vamos a darle a Chiloé las expectativas, se las vamos a desarrollar y vamos a tener tiempos también mejores para nuestra isla. Yo apunto a que nosotros nos desarrollemos y crezcamos ordenadamente y en forma, respetando. Bueno, ahí yo espero de que desde su rol se trabaje en unidad, como se ha venido haciendo hasta ahora. O sea, nosotros tuvimos un consejero regional, Manuel Ballesteros, que siempre él decía que hay que trabajar con unidad sin mirar el sector político. Acá don Federico, si bien es cierto, es ancuditano, o sea, yo lo siento más ancuditano que de otra parte, sí. Lo he visto más acá. Yo siento de que él, queriendo esta comuna, yo creo que, independiente de que el alcalde no sea de su tendencia política, yo creo que los proyectos van a llegar y van a llevarse a cabo. Yo ya venía conversando con un colega, me decía, pucha, el gobierno ahora es de derecha, el alcalde no es de ese lado, capaz que ya no nos den ningún proyecto a la comuna. Yo creo que no es así. Y justamente tenemos a una persona que yo siento ancuditana que va a pelear por eso, imagino. Sí, Manuel, yo estaba mirando hoy día, fíjate, a raíz de lo que tú señalas, ¿qué proyecto tiene en Cuba?
y no tiene una cartera grande. Todavía están los proyectos que dejamos con RS en tiempos de la administración que me tocó a mí, digamos, antes de la señora Moreno. Entonces yo creo que le hace falta una buena cartera, porque estos proyectos del Ministerio de Obras Públicas, División de Obras Portuarias, que van a ser bonitos, son sectoriales, digamos. Sí. Y la verdad que no hay mucha inversión, hay proyectos de arrastre, qué sé yo, hay cosas que se están haciendo sin lugar a dudas, pero proyectos emblemáticos de impacto, que generen empleo, inversión en la provincia, que motivemos nosotros al sector privado a invertir acá, porque a nosotros la falta de empleo es tremendo. Yo siempre digo, 1.000 personas que no tienen trabajo hoy día, o 4.000 personas, pero fueran 1.000 nomás, circulan en la comuna. Claro. Esa activación, o sea, ¿qué fomentamos? El hecho que vendamos ropa, que vendamos cosas usadas, el hecho que produzcamos una economía de sustentación, poco digna, con tremendo esfuerzo y dignidad que tiene la gente de estar en la calle y tratando de vender sus productos. O sea, yo creo que tenemos que darle solución a eso. Sí. Entonces yo creo que tenemos una tremenda tarea. Así es. Y en esa tarea, por supuesto, que nosotros también vamos a estar pendientes, y obviamente esta pantalla va a estar disponible para ustedes cuando lo estimen pertinente, ¿cierto? Y poder contactarse con la comunidad, informar, porque eso es lo que nosotros queremos entrenar. Con estas palabras de finalización, les quiero decir que estamos llegando prácticamente al final del tiempo dado a nuestro programa, así que quiero agradecerle a ambos la participación, y si tienen algo que decir, un par de minutos, por favor. Agradecer la invitación. Siempre se hace corto la discusión política, porque este tipo de discusiones da para mucho rato, hay muchos temas que tocar. Yo cortito, respecto al tema del empleo, si bien es cierto, la comuna de Ancud se ha visto que hace ya rato ya no tenemos un equilibrio en cuanto a empleo. Tampoco siento que el gobierno del presidente Piñera en su momento que se mencionan en la encuesta del INE, se cambió prácticamente algunas preguntas que daban tendencia a que la encuesta se modifique. Por ejemplo, la encuesta antes decía: durante la última semana usted recibió algún tipo de remuneración, puede haber vendido un mercado, recibía 1.000 pesos y ya no era cesante. Y durante el gobierno del presidente Piñera era durante un mes usted recibió algún tipo de por ahí hay un poco de disfraz en cuanto a ese tema. Es que ese disfraz viene de antaño, viene de antaño, claro. Pero eso no era para que quede con eso ahí, por decirlo. Agradecer, como te digo, la invitación, y agradecer también a Federico la participación y el buen diálogo que se dio acá. Yo siempre soy un respetuoso de los partidos independientes o de los sectores. Mi polola es de la UDI, yo soy socialista, así es que podrá entender de que buena combinación. Sí, podrá entender de que la discusión siempre está, pero siempre con respeto. Ok, gracias José Manuel por asistir. Federico. Yo comparto los agradecimientos y la gentileza que tienen de escucharlo a uno y compartir. Creo que vienen estas fiestas que son importantes, hay que también disfrutarlas y no perder el sentido profundo que tiene. Y yo quiero desearles a todos que a nuestro país le vaya bien, y a cada uno de todos, a todos nosotros nos vaya bien, a ustedes que nos escuchan, porque realmente esta vida es tan corta, hay tanto lo que hacer, y así como llegamos sin nada, nos vamos sin nada, pero sí tenemos una tremenda responsabilidad de hacer nuestros mejores esfuerzos para que nos vaya bien. Y yo les deseo con todo corazón y con todo respeto la mejor de las prosperidades y lo mejor de los parabienes en este año que viene, y que disfrutemos esta Pascua con los seres queridos y a quienes tenemos la suerte de tener todavía con nosotros. Así que gracias, Francisco, lo mejor. Muchas gracias. Para ti también, Manuel. Ha sido un agrado compartir contigo y te deseo lo mejor. Y a ustedes, amigos, en sus hogares, uniéndonos a este saludo fraterno que nos entregan nuestros invitados en esta ocasión, feliz Navidad y un mejor año nuevo. Lamentablemente con noticias no muy positivas desde el ámbito de la tragedia sucedida en Santa Lucía, pero bueno, hay que levantar la frente, seguir adelante, porque este mundo no termina acá, hay que seguirlo construyendo entre todos. Por la atención dispensada, amigos, tengan ustedes muy buenas noches.